Hola otra vez. Los saludo de nuevo por las dudas de que estén viendo esto otro día. Para mí solo está un poco más oscuro y sigue el otoño. La matriz FODA cuantificada, cuyo subtítulo es Juicios subjetivos con base de información objetiva, es interesante en la mirada que presenta. Es de última intersubjetividad, como ya lo habíamos dicho antes, pero mira los problemas desde eh, estrategias que tienen que ver con aspectos que se relacionan con la propia institución o grupo que lleva adelante el proyecto y que se relacionan con lo externo a ese grupo. En principio, las fortalezas y las debilidades son elementos propios de la institución o del grupo del proyecto, se llaman elementos internos o factores internos, y las oportunidades y las amenazas refiere a aquello que es externo a la institución o al grupo, a aquellas cosas que la institución o el grupo no pueden controlar. En función de que uno se encuentre con oportunidades y fortalezas o oportunidades y debilidades, o bien estrategias, o bien amenazas y fortalezas y debilidades y amenazas, uno va a tener que definir su estrategia en relación con el proyecto o en relación con un desarrollo institucional. El mejor de los mundos es tener fortalezas y oportunidades, y el peor de los mundos es tener debilidades y amenazas. En cualquier caso, existen ciertas estrategias tipo a seguir para cada una de estas características. El problema es cómo situarse en uno de estos cuadrantes de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en sus cuatro alternativas. Las estrategias de fortalezas y oportunidades, que decíamos era el mejor de los mundos, es utilizar la fortaleza interna para aprovechar oportunidades. Sale una convocatoria para determinado tipo de proyectos en el cual nosotros estamos muy entrenados o cancheros o cancheres en llevar adelante actividades de ese tipo, nos presentamos a la convocatoria, ganamos el financiamiento y llevamos adelante el proyecto, alegría, fortalezas y oportunidades. Pero esto se puede llevar al nivel de cada una de las actividades. Siempre las fortalezas, las amenazas, las oportunidades y las debilidades se refieren en una organización para hacer algo en particular. No existe análisis FODA en vacío para la nada, aunque hay gente, incluso consultorías que lo hacen. Las estrategias de debilidades y oportunidades es tratar de superar las debilidades para aprovechar las oportunidades. Después vamos a ver qué nombre y qué tipo de estrategias hay. Las estrategias de fortalezas y amenazas utilizan la fortaleza para evitar la amenaza. Y finalmente las estrategias de debilidades y amenaza tratan de disminuir las debilidades para evitar las amenazas. Para eso uno necesita mirar los factores internos. Los factores internos recordemos que pueden ser fortalezas o debilidades. Esto tiene que ver con una institución educativa, entonces va a mirar cuáles son las cosas que la institución educativa puede considerar como propias. El equipo directivo, el equipo docente, los alumnos, las familias, el equipamiento, el edificio, todo lo que la institución puede controlar. Lo que se hace para mirar los factores internos es dividirlos en fortalezas y en debilidades. Fortalezas son aquellos justamente en los cuales se considera que se tiene algún tipo de ventaja y las debilidades son aquellos en las cuales se considera que se tiene algún tipo de desventaja. Esto tiene que ver con el plan de desarrollo del Instituto de Biología que ya mencionamos en otro ejemplo. Entonces, considera fortalezas el equipo de investigadores bien formados, el equipo directivo eficiente, el reconocimiento del CONICET, los nuevos doctorandos con ganas, la biblioteca equipada, la buena productividad en publicaciones y las debilidades, la falta de contacto con otras instituciones, posibles paros docentes, falta de espacio físico, problemas de planificación, falta de presupuesto. Lo primero que se hace es darle peso. La columna que sigue dice peso. Lo que hay que hacer es darle un peso o una ponderación de manera que todo sumado dé 1. Y esto implica una negociación, que es más importante que. Uno lee ahí que la falta de contacto con otras instituciones vale 0,20. Eso significa que es 4 veces más importante para este grupo que la falta de presupuesto y el doble de importante que el equipo de investigadores bien formado, pero es una debilidad y el equipo de investigadores bien formado es una fortaleza.
Primero hay que llegar al consenso de que todo eso sume 1. Se prueba, se cambian los puntajes, se negocia, de manera a llegar a que el peso valga 1. Y luego se califica cada uno de estos aspectos y esta calificación se puede hacer por votación o por promedio. Cada cual le da una calificación a la importancia y esos valores se suman y se divide por la cantidad de opiniones o se logran consensos en qué calificación o se usan sistemas como el que se usa en el atletismo, los saltos olímpicos. Todo el mundo da una calificación con una tarjeta, se descartan el valor más alto y el valor más bajo y se toma el promedio de los valores que quedan. El valor ponderado es el promedio el producto del peso por la calificación. Sumando los valores ponderados, que para los factores positivos, las fortalezas son positivas y para las debilidades son negativos, uno suma todo eso y obtiene un valor. Si da positivo es que se está del lado de las fortalezas y si da negativo es que se está del lado de las debilidades. Por otro lado, aparecen los factores externos, lo que no se puede controlar con la institución. Y acá aparecen algunos que son estándar, que tienen que ver con lo económico, factores sociales, demográficos, factores políticos, gubernamentales, jurídicos, tecnológicos, competitivos. Entonces uno mira el instituto o la organización, generalmente aparecen tres que pertenecen a lo que se llama el medio ambiente específico, que son la competencia, otros que hacen las mismas cosas dirigidas a la misma población objetivo, están compitiendo por los recursos para intervenir en la misma realidad. Los proveedores, aquellos que nos brindan algún tipo de bien o servicio para llevar adelante nuestra función. Y los clientes, o sea, quiénes son los beneficiarios, quiénes son los que se van a ver beneficiados por la acción de esta institución o por este proyecto. Y el medio ambiente general, que tiene los otros elementos, el sistema educativo, lo sociodemográfico, los recursos disponibles, el sistema de ciencia y tecnología, la cultura de esa sociedad o de ese grupo en el cual se va a intervenir o con el que se va a trabajar, la economía, la legislación o normativas y la política. Estos elementos del medio ambiente general pueden transformarse en específicos dependiendo de en qué esté trabajando uno. Si trabajo en una institución educativa, el sistema educativo y el de ciencia y tecnología van a meterse adentro en el medio ambiente específico y van a quedar afuera los otros elementos como parte del medio ambiente general. Y uno busca oportunidades y amenazas que surjan de estos elementos. Claro, cuando uno encuentra estos elementos y que de alguna manera influyen en el proyecto, esto es a futuro, el proyecto promete un cambio en el futuro y se va a desarrollar en el futuro, entonces uno tiene que plantear lo que se llaman escenarios, que describen cómo va a ser la realidad en el futuro para cada uno de estos aspectos que afectan nuestro proyecto. Se basan en supuestos, son las condiciones necesarias para el éxito del proyecto y se pueden plantear escenarios alternativos, escenarios favorables o escenarios desfavorables. Por ejemplo, puedo agarrar y decir, un escenario favorable sería se termina la pandemia y se acaban estas clases virtuales que son mucho más aburridas que las presenciales, pero un escenario negativo sería la pandemia va a seguir durando porque van a seguir mutando las cepas y si yo diseño una estrategia tiene que poder moverse entre esos supuestos de un escenario positivo o de un escenario negativo. De hecho, el expresar estos escenarios y estos supuestos es importante porque a ellos puede atribuirse el fracaso del proyecto y si uno lo previó, al menos no va a ser culpa del equipo de proyecto. Los supuestos son importantes, tienen que formularse como condiciones positivas, como un objetivo, solo que no forman parte de la estrategia porque no lo podemos controlar con el proyecto, pero sí son importantes para el éxito del proyecto. Esto para un proyecto económico también vale. Si estoy sembrando soja, tengo que suponer cómo pueden ser las cotizaciones de la soja, cómo puede ser el tipo de cambio y si el gobierno va a poner o no va a poner retenciones, porque eso va a condicionar el éxito económico de mis proyectos y de alguna manera identificar claramente los proyectos, identificar cuáles son las responsabilidades del equipo o la unidad ejecutora del proyecto. Se hace lo mismo que antes, los factores externos que son positivos son oportunidades y los factores externos que son negativos son amenazas,
Fíjense, para este mismo grupo del Instituto de Investigaciones Biológicas, el crecimiento económico es un factor positivo, una oportunidad, pero el cambio en la gestión política es una amenaza, el cambio en la ley superior es una amenaza, pero que la universidad fuera a construir el polo tecnológico es una fortaleza. Nuevamente se trata de que el peso de cada uno sumado den 1, negociación, y nuevamente se califican con puntaje del 0 al 4 los positivos y del 0 al -4 los negativos, y se obtiene el valor ponderado multiplicando el peso por la calificación. El método para calificar es cualquiera de los que ya mencionamos, y uno suma los valores ponderados y eso puede dar positivo o negativo. Si da positivo, uno está del lado de las oportunidades, y si da negativo, uno está del lado de las amenazas. Esto se lleva a un gráfico que tiene dos ejes cuyos valores varían del -4 al +4 en fortalezas y en debilidades, y varían del -4 al +4 en amenazas y oportunidades. Y en función de eso uno analiza en qué cuadrante cae. Generalmente cuando se encara un proyecto es porque uno cree que tiene fortalezas y oportunidades. Estos análisis suelen caer ahí, pero eso significa que uno puede tener estrategias de crecimiento, o sea, abarcar, hacer proyectos más ambiciosos, mientras que cuando uno cae en estrategias que tiene debilidades y oportunidades, puede tener estrategias de redespliegue o cambios internos en la organización para volverse fuerte en lo que se es débil. También puede haber estrategias que vamos a ver en otro de los cuadrantes, pero es importante que si uno tiene debilidades, eso se tiene que solucionar internamente en la institución o el grupo para poder hacer frente y aprovechar esas oportunidades. Las estrategias de fortalezas y amenazas se llaman estrategias de diversificación. En vez de utilizar una sola alternativa para atacar un problema, utilizó varias. Qué sé yo, no pueden venir a clase, entonces uso Aula Moodle, mando cosas por correo, elaboro módulos, y al tener distintas alternativas para generar el aprendizaje, tengo más oportunidades de que el aprendizaje se produzca. Y las estrategias de debilidades y amenazas son estrategias de supervivencia, cómo hacer para no desaparecer, y estas suelen ser alianza, aliarse con otros grupos y con eso generar fortalezas, fusión, que no significa lo mismo que una alianza, significa disolverse en un solo grupo, y en el caso de las empresas, la venta o la diversificación, es decir, dedicarse a otras cosas. Estas estrategias de alianza y fusión también se pueden aplicar cuando uno cae en el cuadrante de debilidades y oportunidades. Una vez que uno se sienta, se encuentra en uno de estos cuadrantes, tiene que pensar cómo llevar adelante ese tipo de estrategias. Hay otros criterios para seleccionar alternativa que tienen que ver con elementos como los intereses de los involucrados, que pueden estar alejados de lo que era nuestra visión del problema, pero si los encontramos en el análisis de actores, hay que incorporarlos de alguna manera en las alternativas de solución, esto es, en las actividades. Los recursos y mandatos de los involucrados que analizamos en el análisis de actores, las probabilidades de alcanzar los objetivos, el horizonte temporal, las factibilidades políticas que ya hablamos, relaciones costo-beneficios, efectividad de la estrategia en relación con los costos, efectos sobre el flujo de caja, criterios ambientales, criterios de género, riesgos sociales, sustentabilidad y otros. Entre los riesgos sociales está que si el proyecto sale mal, no cause un desastre, y esto es muy importante porque un proyecto que fracasa cierra la puerta para que se haga otros proyectos con esa misma población objetiva. Y respecto de la sustentabilidad, eso se refiere específicamente a los que ya hablamos al principio, los supuestos de sustentabilidad, cuando vimos la matriz de marco lógico, que tiene que ver con qué va a pasar una vez que el proyecto se termine. Los logros del proyecto van a permanecer en el tiempo o van a desaparecer cuando el proyecto termine. Cuando yo les comenté el ejemplo del plan Gobi, que era ese plan de hidratación oral infantil, que eran unas bolsitas que venían dadas por la Organización Mundial de la Salud, al final del proyecto se les enseñaba a las madres a mezclar azúcar y sal en las proporciones necesarias para hacer esa mezcla ellas mismas y garantizar que los chicos no tuvieran diarrea de verano. Este análisis de factibilidad es muy importante porque nos da la certeza y la firmeza para argumentar en la estrategia elegida. Cuando uno hace el análisis de factibilidad, encuentra que ciertas raíces, la mejor opción es no hacer nada, esas raíces van a desaparecer en lo que se llama el árbol del proyecto. Pero cuando esas raíces desaparecen,
el logro también se relativiza y en vez de desaparecer los problemas, se dice que disminuyen. Lo que uno promete es disminuir lo malo o mejorar lo bueno. Y esto es todo en este último video de la clase.